Estimados amigos, bienvenidos a un programa más de Háblame Derecho, programa de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. En esta ocasión tengo el deleite de tener un diálogo, o vamos a tener un diálogo, el licenciado Jesús Serrano de la Vega y su servidor. Un diálogo que creo que va a generar pues mucha discusión en el foro. Creo que son temas los que vamos a tocar, Jesús, que definitivamente algunos los traen en la mente, unos los han expresado por escrito, otros simplemente los tienen adentro y no se han atrevido o no han querido tocarlos. Yo creo que sí. Yo quiero presentarles al licenciado Jesús Serrano de la Vega, que además de ser un excelente amigo y barrista, ha sido consejero de nuestro colegio, ha sido gran partícipe en muchas de las actividades de nuestro propio colegio en el seno de la Comisión de Derecho Fiscal y de Constitucional y Amparo. Se ve que te gana la amistad a la objetividad. Pero bueno, creo que esto es muy importante porque el día de hoy hemos escogido dentro de muchísimos temas, y por eso verán el escritorio que tenemos o tiene nuestro invitado mucho material de apoyo por si hace falta, para discutir y charlar en relación a un tema que le hemos puesto signos de interrogación. El día de hoy vamos a hablar de libre configuración legislativa, lo que ello quiera decir. Vamos a tratar de informarlo. Porque esto de la libre configuración legislativa, como nos lo irás narrando y explicando, Jesús, pues tiene una inspiración quizás en el pasado, en la historia de nuestro país, pero también en el derecho comparado. ¿Qué está pasando en otros países? ¿Por qué se ha pensado que la libre configuración legislativa es o no una salida a resolver algunos temas? Tú has participado activamente en varios seminarios y te voy a dar el uso de la palabra, no voy a abusar del mismo, porque el tema de hoy pues sí amerita un planteamiento del antecedente, en dónde estamos y una reflexión respetuosa de si tú coincides o no coincides con algunos criterios que se han emitido en un punto de vista meramente académico y profesional. Sabemos que son temas que están siendo discutidos todos los días, que han generado debate por parte de académicos y que nadie se pone necesariamente de acuerdo. Como lo sabemos, el derecho no es una ciencia exacta, pero sí se requiere una argumentación lógica y que convenza por lo menos. Entonces te cedo el uso de la palabra, mi querido Jesús. Empecemos a platicar sobre la libre configuración legislativa. Bienvenido. Vale, te agradezco mucho, mi querido Alex. Y te preguntaría, para efectos de poder centrar toda una serie de ideas que requieren efectivamente hilvanarse, ¿quieres que hablemos in genere de este tema o quieres que específicamente nos refiramos con precisión o con mayor incisividad en alguno que, dentro de lo que tiene que ver con el amplio campo de competencia legislativa, y si estamos hablando de México, en términos federales, estatales, y por cuanto tiene que ver con los estados y Distrito Federal respecto a municipios y delegaciones, con alguna temática especial, como por ejemplo la tributaria, que yo creo que podríamos terminar en eso, pero me gustaría que nuestra audiencia tuviera la oportunidad de escuchar de un experto como tú, ¿qué es más o menos el tema de la libre configuración legislativa? Como sabes, muchos de quienes nos ven y nos escuchan son abogados, pero hay muchos otros que no. Entonces yo creo que valdría la pena si pudieras en 3-4 minutos explicar por qué el tema es relevante y por qué nos tiene aquí sentados para empezar a ir de lo general a lo particular y terminar en un tema que me encanta, ese que mencionas, tributario, porque finalmente a todos nos pega en el bolsillo. Perfecto. Todos los que pagamos impuestos. La historia de la humanidad puede resumirse diciendo que la mujer habla y manda y el hombre obedece, pero en el caso, esto no quiero tocarlo ahora. La historia de la humanidad puede resumirse diciendo que para vivir civilizadamente es imprescindible que en su caso la actividad humana se divida en hechos que son propios de cada quien en una comunidad que tiene una infinidad, en razón de sus individuos, de intereses, de pretensiones y de derechos y de deberes que son comunes, que pueden coincidir o no, pero que requieren orden y concierto
porque de otra manera es imposible vivir en un colectivo. En el caso desde tiempos inveterados, específicamente se ha entendido, y lo digo simplemente como una referencia útil, no porque en el caso esté estrictamente convencido en la actualidad de que eso es o debió ser así, pero de que sucedió sin duda en la historia. En concreto, a partir fundamentalmente de la existencia de la revolución y hechos e impactos y consecuencias, implicaciones múltiples de la Revolución Francesa, sin remontarnos a los tiempos de la Inglaterra antigua con la Carta Magna, en donde en realidad quien prevalecía era el rey con su poder omnímodo, y concretamente quienes buscaron restar alguna parte de ese poder en donde éste era dueño de vidas y de haciendas, no para efectos de la gleba ni de la plebe, sino para que los señores, que en su caso tenían cotos de poder, en donde eran señores de vidas y de haciendas, tenían que reservar parte de sus derechos, en su caso adquiridos, le obligaron a firmar eso que se conoce como Carta Magna, en donde hubo una división específica de poderes que estableció una estructura que produjo grandes consecuencias. Historia antigua. A raíz de la existencia de la Revolución Francesa, en donde el rey absoluto y absolutista, dueño de todo, recuerden lo que decía Luis XIV, en mis reinos no se pone el sol, verdaderamente tenía posesión y propiedad absoluta en todos los sitios de la tierra donde había influencia francesa. En el caso concreto hay necesidad de atribuir distinciones, y en concreto en esas condiciones el rey cede parte de su poder, de sus atribuciones, para que sea un órgano especializado quien legisle, para que sea otro órgano o suerte de órganos especializados quienes en su caso administren el reino, para que en el caso particular exista otro concretamente que ejerza justicia, y en el caso particular para que los súbditos se avengan a una relación en donde dentro de esta estructura que deriva de un elemento denominado gobierno, en un territorio determinado pudieran vivir en relación consigo mismo y con aquellos de quienes dependían. Recordemos concretamente que se sostenía la existencia de la autoridad derivada de Dios para los reyes, y se desarrollan las ideas de Jean Bodin, que específicamente es el padre de la historia de la soberanía nacional, y que en concreto en su tesis última establecía específicamente Dios es perfecto, y siendo perfecto, cuando Dios decide establecer leyes como las de la naturaleza y en ese sentido autolimitarse, tan perfecto es que las respeta. Y en consecuencia, si el rey deriva autoridad formal de Dios, cuando en particular acepte residir en condiciones de cesión de su poder en órganos de distinta naturaleza, ha de respetarlo, porque en ese sentido se asimila a la perfección de Dios. En el caso concreto nace así la idea moderna, de una manera tan peculiar y dicha tan burdamente como esta, del famoso Estado moderno. Pero yo en concreto cuestionaría aquí específicamente qué es Estado. Me referiré, si hay tiempo, ulteriormente a ello, pero se entiende en teoría general del Estado, que muchos dubitan como una verdadera aberración en la actualidad, acerca de que, seamos precisos, un país entendido como entidad específica distinta en el concierto de las naciones de otras, divide sus estructuras en varios elementos esenciales. Pueblo primero, en el caso gobierno, concesión específica de acuerdo con los criterios rusonianos del contrato social, específicamente para poder conducir sus relaciones horizontales y verticales en forma civilizada, con un propósito común, específicamente con una cultura, con una historia, con un ascendiente que los une, y en el caso particular todo esto en sede de un territorio. Correcto. En el caso concreto, específicamente cada poder se sostenía, poder. Voy a suscitar concretamente que a mi juicio debemos cambiar, ya lo decía en un programa previo que tuvimos tú y yo por ahí en abril y mayo,
el vocablo, el vocabulario, el idioma a utilizar debe ser ahora distinto, me parece, lo postulo y lo explicaré, espero, en el caso en función del cual dentro del elemento estatal gobierno, en concreto existe un departamento que se encargue de establecer las normas generales de conformidad con las cuales todos en ese seno debemos regirnos. Otro departamento que en concreto es el encargado justamente de justiciar la veracidad, corrección, regulación apropiada o no de esas normas de muy distinta índole y diverso jaez, y en el caso particular otro que específicamente deba administrar lo que de ello corresponde para que la vida en común sea posible. Es en concreto en el nacimiento de la idea del Estado moderno una muy precisa, aquella que consiste en la idea de que específicamente cada uno de los órganos de poder tiene competencia propia y definitiva e intocable por los otros. De esta suerte, específicamente entonces el legislativo debe hacer dentro de su competencia lo que quiera. Y en el caso del judicial igual, y por su parte el administrativo, el poder ejecutivo, lo mismo. Y en el caso concreto el olvidado, el gran olvidado siempre es el pueblo. En esta condición, es hoy, en la actualidad, en el siglo XXI, eso cierto. Nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el proceso evolutivo de su jurisprudencia, ha declarado ya que no, tú lo sabes, también o mejor que yo. En el contexto específico no es cierto que exista una división rigurosa de poderes, ahora se habla de la colaboración de poderes, de manera tal que específicamente en el ejercicio del gobierno, los tres órganos o departamentos, quiero así denominarlos, que en su caso legislan, y podemos hablar de nivel legislativo como normas generales abstractas e impersonales, formal y materialmente legislativas, esto es, que con esas características materiales provienen de un congreso, de una asamblea legislativa, específicamente de una sede de legislación como tal, pero en colaboración el presidente de la República, los gobernadores de los estados, tienen la capacidad regulatoria que permite establecer en concreto todas aquellas normas generales, impersonales y específicamente de la misma naturaleza material que las de la legislación congresional, pero proveniendo de una autoridad administrativa, para hacer la vida en concreto posible en el concierto de los ciudadanos. Y específicamente puede también el Poder Legislativo establecer, ahora se prevé en el artículo 94 constitucional, sus normas generales también, que son legislativas materialmente, pero para regir la función judicial. Y así es posible pensar en toda una serie de combinaciones. Concluyo. De nacer embrionariamente en un sentido derivado de una concepción deísta en función de la cual el poder, le pouvoir, deriva de Dios y es propio del monarca que es dueño de todo, en concreto es necesario llegar, para que sea posible la vida de los países entendidos como estados modernos con esos tres elementos esenciales, en divisiones, en donde culturas como la anglosajona, fundamentalmente estadounidense, han hablado del sistema de checks and balances, esto es en donde en concreto existan interacciones propias de quienes ejercen poder público para autolimitarse. En el caso particular, viniendo ahora a una teoría en función de la cual tiene que existir colaboración entre los poderes para hacer posible la vida general. Excelente. Déjame hacer una pausa en este momento. Encantado. Porque creo que ya estás entrando precisamente a la parte esencial de la explicación del tema del día de hoy. Entonces, amigos, estamos en Háblame Derecho, programa de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, hablando de la libre configuración legislativa. Regresamos en un momento.